Buenas tardes, profesora. Aquí vamos a grabar el vídeo relacionado con las experiencias que hemos tenido en el curso, el taller de enseñanza. Primero quería presentarle aquí a Natanael, futuro profesor, al menos eso es lo que él dice. Así que espero que a él también le sirvan de enseñanza estos conceptos que yo he aprendido en la materia. El primero de todo es que todas las personas somos inteligentes. Según hemos estudiado, no todas las personas maduran a la vez, no todas tienen el mismo conocimiento, pero todas somos inteligentes. Quiere decir que el Señor nos ha dotado a todos de una inteligencia. Lo importante para los enseñantes es poder conocer al alumno. Para conocerlo se hace necesario establecer test de inteligencia, no para etiquetarlo en función de los resultados que salgan en el test, sino para, una vez que conozcamos cuáles son aquellos dones o talentos que tiene el alumno, aquellas capacidades de inteligencia, poder ayudarles a que puedan desarrollar esas capacidades que Dios nos ha dado, ¿no? Otra cosa importante en el tema de la enseñanza es usar métodos adecuados. Hay dos métodos, como ponemos ahí en pantalla, que es el deductivo y el inductivo. No sé si alguna vez has escuchado hablar de ellos. Por encima. Por encima. Bueno, el método deductivo es un método que parte de las conclusiones para llegar al estudio. El inductivo es todo lo contrario, el que saca las conclusiones a través del estudio. Por ejemplo, imagínate que en clase te encargan un trabajo acerca de mamíferos o de peces. Tú tendrías dos opciones. La primera, ¿cuál sería? Pues estudiarlos, ¿no? Buscarlos en internet o... Claro, ese sería el método deductivo, en que tú subrayas, sintetizas, resúmenes y sacas las conclusiones que ya están dadas. En cambio, si vas a hablar de peces, el método inductivo es cuando tú vas a pescar. Entonces tú conoces el pez desde adentro y a partir de ahí sacas las conclusiones. El método inductivo es el método por excelencia de estudio de la Biblia. Otra experiencia importante que hemos tenido en el curso es usar estrategias y herramientas, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Por ejemplo, una de ellas es el hacer preguntas. No sé si en tu clase los profesores te hacen preguntas. Bueno, normalmente sí. ¿En qué momento? Pues justo después de explicar un tema concreto. ¿Y qué significado tienen para ti las preguntas? Pues te dicen si has estado atento o no en la clase. Las preguntas se pueden hacer al principio, al final, en cualquier momento de la clase. Cuando se hacen al principio, normalmente tienen el propósito de recordarnos lo que hemos estudiado en la clase anterior, sirven de enlace una clase con la otra, la materia. A veces también se hacen para poder de alguna manera ver el grado de conocimiento, de memoria. Pero las preguntas nuevamente son disparadoras del conocimiento del alumno, ¿sí? Y son importantes hacerlas porque eso hace que la clase no sea monótona y que el alumno también sea participativo. Las preguntas ideales son las divergentes, las que permiten el diálogo, ¿sí? No son preguntas cerradas. ¿Cuáles serían preguntas cerradas para ti? Bueno, a ver, una pregunta cerrada sobre el nombre de un país o Claro, una localización. Nuevamente las que tienen por respuesta un sí o un no. Pero esas preguntas no invitan al diálogo. Deben ser abiertas y divergentes. Hay una categoría de las preguntas establecida por Bloom, se conoce como la taxonomía de Bloom, que van en grado ascendente, ¿no? La más sencilla son las preguntas memorísticas o relacionadas con el conocimiento. Pero a medida que tú vas avanzando, las preguntas van adquiriendo más importancia. Un nivel superior estarían las preguntas de comprensión, y así va subiendo la escala de aplicación, de análisis y de síntesis. Y finalmente la de evaluación. Hemos aprendido también, Natanael, en la materia, y es muy importante en las clases, usar métodos de enseñanza adecuados. Uno de los más conocidos, sobre todo en las universidades, es el método expositivo, donde tiene algunos inconvenientes, y es que el profesor normalmente es el que hace el monólogo. No sé si así pasa en tu clase o tú
El alumno participa. Depende de la materia y del profesor. Sí. En matemáticas supongo que no será solamente expositivo. Yeah. El método expositivo requiere que sea corto, ¿sí? Es el componente dinámico de la enseñanza y debe ser espaciado para que permita hacer preguntas, ¿sí? Y también debe estar apoyado de técnicas adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, ilustraciones, presentaciones en PowerPoint, elementos que ayuden a comprender mejor la materia, que no sea solamente teoría, copiar, resumir. El último apartado que hemos conocido nosotros acerca de la enseñanza y que es muy importante tiene que ver con estrategias para el aprendizaje. Vivimos en un mundo en el que la información es bastante rápida y abundante. Entonces, es muy importante saber procesar la información. Por ejemplo, tú cuando vas a clase, ¿cuántas materias tienes en el día? A lo mejor 3 o 4. ¿Cómo puedes tú procesar la cantidad de información que te envía el profesor? Normalmente usamos los elementos sensoriales, ¿sí? Que son la vista, el oído, el tacto, ¿sí? El habla. Según algunas estadísticas, de lo que nosotros vemos, llegamos a aprender un 83%. En cambio del resto de enseñanza que nos transmiten los otros elementos sensoriales, no superamos el 3,5. Por eso dice que mejor una imagen que 1000 palabras, ¿no? Técnicas para grabar la información, pues los mapas conceptuales, ¿no? Redes semánticas, cuadros sinópticos, resúmenes. Tú cuando vas a estudiar la materia para hacer un examen, ¿qué herramientas usas para aprendizaje? Subrayar para destacar los elementos más importantes y sobre todo hacer ejercicios prácticos para aprender de la práctica, no solo de la teoría. Por eso, pero las herramientas adecuadas, esas que ponemos ahí, son muy importantes, ¿no? Sí. Y hay un último apartado que se está ya introduciendo en algunas clases, no sé si es la tuya, que es el aprendizaje colaborativo, donde el alumno también participa en la clase, como si el profesor ocupara el banquillo, donde las tareas se comparten entre varios alumnos. Yo he visto que tú haces algunas tareas compartidas, se distribuyen los roles, se interactúan, se dialogan, se comparten. No sé si tiene alguna pregunta o algo que quieras. Sobre los sentidos... Los elementos... No, me refiero sobre los elementos receptores, sobre los sentidos sensoriales. Si solo aprendemos normalmente aprendemos de la vista, ¿no sería mucho más útil utilizar solo imágenes para dar clases? ¿O? Bueno, por eso decimos que cuando el método expositivo, que es el que más se usa, debe estar apoyado siempre por imágenes. Jesús fue un maestro en el tema de las imágenes porque él usaba las analogías, las parábolas, para explicar. Bueno, finalmente queremos responder a la pregunta que viene en la materia acerca de por qué es importante saber enseñar. Para mí saber enseñar es tan importante como tener el conocimiento de todas las herramientas. De nada nos vale tener las herramientas de enseñanza y de aprendizaje si luego el mensaje no llega con claridad al alumno o el alumno no aprende. O sea que si el mensaje es importante, el mensajero también cuenta. Saber enseñar es algo más que poseer conocimiento, es usar técnicas, herramientas, acciones que faciliten la comprensión por parte del alumno. Saber enseñar también adecuadamente pasa por conocer al alumno mediante los test de inteligencia y buscar elementos, estrategias y herramientas que favorezcan el aprendizaje del alumno.